Bueno, muy buenas noches. Dios los bendiga, queridos hermanos. Vamos a estar meditando sobre Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 19, en este capítulo, que comienza hablando de esta manera: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan? Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os sea sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Nosotros podemos dividir la estructura de este capítulo. Una de las maneras que podemos dividirlo es donde tenemos una introducción que valora el sufrimiento, habla de una vida conforme a la voluntad de Dios, habla del tiempo pasado, la contradicción del mundo, y después, desde el 7 al 19, va a hablar reaccionando en el sufrimiento. Entonces va a hablar del comportamiento en la comunidad, 7 al 11, un comportamiento hermanable, podríamos decir, la gloria del sufrimiento, el testimonio en el sufrimiento, el juicio divino y la pauta en el sufrimiento, de manera que la persecución, el sufrimiento, el juicio tienen un papel muy importante en esta carta de Primera de Pedro. Son elementos que se van repitiendo. El pasaje va a retomar algo que él venía hablando ya en el capítulo 3 y que viene hablando antes en la carta, y es el tema del sufrimiento y el tema de los conflictos que son ineludibles en la vida cristiana. De nuevo sitúa al lector, al que está leyendo esa carta, a los receptores para los cuales se escribió la carta, y también a nosotros, en la persona de Jesucristo. Jesucristo va a ser el modelo en el sufrimiento, el modelo de la humillación, la contradicción por parte de las personas, de los pecadores, pero igualmente va a ser el ejemplo en el supremo compromiso del servicio, de dependencia de Dios, de amor personal a todos los hombres, sin tener en cuenta los padecimientos. Y comienza diciendo de esta manera:
¿no? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, pone a Cristo como ejemplo de padecimiento, vosotros también armaos del mismo pensamiento o equípense con el mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El autor lo que da a entender en este versículo, que lo que sigue, porque utiliza una conjunción consecutiva, por tanto, ¿verdad? Puesto que da a entender que lo que sigue es la consecuencia de lo que ya dijo antes en el capítulo 3. El sufrimiento de Jesús tuvo lugar en el cuerpo, ¿no? En la carne, para referirse a la parte, podemos decir, material de la naturaleza humana. De hecho, la palabra que utiliza en el griego significa carne. Los sufrimientos de Cristo nosotros sabemos que fueron de enorme intensidad. El Señor se manifestó como siervo de Dios, presentado de ese modo en la profecía de Isaías 52:13. Es una gran verdad confirmada en Filipenses, los sufrimientos de Cristo. Los sufrimientos de la pasión son sufrimientos que son inconmensurables para nosotros, los sufrimientos de Cristo. La agonía que Él va a sufrir en Getsemaní, como esas grandes gotas de sudor, esa gran agonía y ese gran peso que viene sobre su alma en ese momento donde le dice: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo que le está pidiendo en definitiva al Padre es si hay alguna otra manera de salvación para la humanidad, si hay alguna manera en que yo pueda no morir, que se realice. Pero enseguida le dice: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y hay en el Evangelio una expresión de dos palabras que dicen que su alma tenía una gran agonía, se angustiaba hasta el extremo. Y esa palabra griega implica una gran agonía, un gran sufrimiento mental, físico. Toda esa gran agonía que él sufre, la sufre en su humanidad, que es la naturaleza asumida desde la concepción de nuestro Salvador. Una tristeza mortal le invade, como dice en el Evangelio, ¿no? Esa naturaleza humana estaba revestida de todo ese momento, se hace patente en todo ese momento esa naturaleza humana. Y el apóstol lo que va a pedir a los cristianos que se armen con ese mismo pensamiento, con esa misma disposición. Armar la mente con una determinada estructura, es la palabra que utiliza en el griego. Yo estaba mirando que la palabra que utiliza es armar la mente con una determinada estructura, es una metáfora, ¿no? A modo de armadura para defenderse de un pensamiento equivocado. Libros exitistas que abundan aún en las estanterías cristianas, donde prometen una vida de rosas, donde prometen una vida de éxito y de nada de sufrimiento. Y el apóstol acá les alerta a ellos. Pedro les dice: ármense o tengan esa misma disposición, que si Cristo sufrió, ustedes van a sufrir. La misma forma de pensamiento de Jesús, su mismo sentir, debe condicionar al creyente ante la experiencia del sufrimiento, de manera que el sufrimiento adquiere una dimensión para el cristiano diferente. No es esa actitud estoica que tenían los estoicos, esta escuela de filosofía, que era ante el sufrimiento permanecer como impasibles, ¿no? Nosotros no nos quedamos quietos ante el sufrimiento, no nos resignamos como el estoico se resignaba ante el sufrimiento, sino que para nosotros tiene un valor positivo. ¿Por qué? Porque aquel que sufrió en la carne terminó con el pecado. Aquel que sufrió en la carne terminó con el pecado, de manera que el sufrimiento de Cristo tiene un valor redentor para nosotros. Entonces, que nos armemos con este mismo pensamiento, dice el autor. Pero no solo el hecho en sí sensible de sufrir que armemos nuestra mente, sino a la disposición que el Señor tuvo de llegar hasta la muerte y muerte de cruz. Los padecimientos del Señor nosotros sabemos que fueron a causa de nuestros pecados. Entonces, la idea que el cristiano debe asumir acá
debe armar su pensamiento es la de sufrir por el testimonio del Evangelio y el compromiso con Cristo, donde nos va a llevar a la oposición y la confrontación con el mundo. Dice Filipenses, capítulo 2, versículo 8, Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos como una escalera descendente cuando leemos el capítulo 2 de Filipenses, porque primero se despojó, bajó del ambiente de gloria, se despojó no de los atributos divinos, sino del ambiente de gloria, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La cruz era el peor castigo, era el castigo para los peores reos, para los peores delitos, era un castigo que no lo inventaron los romanos, ya los persas lo practicaban, y para un judío morir en la cruz era la mayor ignominia, era la mayor vergüenza. Por eso dice que es un escándalo para los judíos, ¿no? Cristo es como un escándalo para los judíos por esa muerte que tuvo en la cruz. Pero fue tal perfecta la obediencia que lo obedeció al Padre, no solo en despojarse del ambiente de gloria, no solo en limitarse al estar en un mundo espacio-temporal, ¿no? Limitarse en todos esos parámetros, sino que fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Dios no nos pide que vayamos a una cruz, nos pide obediencia. Pero tal grado de obediencia que tuvo Cristo, que fue perfecta, que fue obediente hasta la cruz que Dios puso en el camino para él. Hay un ministerio que se llama, tal vez ustedes lo han visto, Puertas Abiertas, que tiene una estadística de los países los cuales son los que persiguen más a los cristianos, y cuando uno ve en África, en determinados países de África, en Corea del Norte, ve que los cristianos son muertos, ve que hay grupos extremistas del Islam que llegan a un lugar y matan cristianos. De manera que morir por la causa de Cristo no es algo aún en el siglo XXI que esté tan lejos de aquellos tiempos, no tal vez en nuestra sociedad, pero sí que hay hermanos que están muriendo por causa del testimonio de Cristo en otros países. El sufrimiento de Jesús alcanzó en la entrega de su vida la victoria contra el pecado y la muerte, de manera que, como les decía, ese sufrimiento tuvo un carácter redentor para nosotros. Aquella operación de la gracia, podemos decir, de Dios, terminó con la tiranía del pecado, de manera que los que creen en Cristo ahora son libres del poder del pecado. De manera que el sufrimiento por causa del pecado evidencia la rotura del creyente con el pecado, ¿no? Cristo fue rechazado por su santidad al manifestar una vida que era contraria al mundo. Entonces, la consecuencia natural de yo identificarme con Cristo traerá conmigo la misma experiencia, la experiencia del sufrimiento. Yo me identifico con Cristo también en ese sufrimiento, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esa identificación en la muerte de Cristo? Son concretas. Primero, que el pecado ha dejado de tener un poder opresor y esclavizador sobre nosotros. Cristo nos liberó. Segundo, se produce algo que se llama la liberación del yo. Yo me libero de mi egoísmo, del mundo, de la carne. La práctica del pecado es impensable para un creyente, ¿no? Ya no existe para alguien que es creyente algo como me tomó un espíritu de adulterio, me tomó un espíritu de tal cosa, porque soy libre por la obra de Cristo del poder y de la influencia del pecado. Entonces, si no hay un poder opresor del pecado sobre mi vida, si estoy libre hasta del yo, del mundo, de la carne, la práctica del pecado es impensable para un creyente. Y dice el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, el creyente ya no gasta su vida en el pecado, sino que vive conforme a la voluntad de Dios. Pedro relaciona la vida de los hombres con la palabra concupiscencia. Esa palabra para concupiscencia es una palabra griega que es epitumía. Son deseos, son pasiones, siempre
pecaminosas en el ámbito del mundo, del pecado. Ahora, el Espíritu nos capacita para vivir en santidad. Dice Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Algunos se preguntan en ocasiones cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y la respuesta es sencilla, es nuestra santificación. Dice 1 Tesalonicenses que la voluntad de Dios que nos apartemos de toda inmundicia y que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Dios nos llamó a una vida de santidad, de manera que ese cristiano ha sido comprado a ese precio de la sangre de Cristo y es siervo de Dios para obrar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, lo que se pide es que se obre y se camine conforme a la voluntad de Dios, no a las concupiscencias, no a aquellos deseos que teníamos antes, egoístas, nos guiamos por las emociones. Ahora no nos guiamos por las emociones están, pero no dejamos que determinen nuestro modo de actuar en la vida. Dice el versículo 3, baste ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. La experiencia anterior a la conversión de estos cristianos y la nuestra se considera como un tiempo empleado en aquello que agradaba a los demás, a los gentiles, dice la palabra, porque es propio de la condición de aquellas personas que no han sido regeneradas por Dios. El apóstol señala la forma de vida que debe cesar definitiva en el creyente, ¿no? Mediante una relación de vicios pecaminosos, que son propios de aquellos que viven en la esclavitud del pecado, y que los enumera, ¿verdad? Pedro apunta también un tiempo pasado en el que se ha llevado un estilo de vida, y el verbo que utiliza Pedro lo utiliza en un tiempo perfecto, es un participio perfecto, muy interesante ese verbo, que expresa la idea de un estilo de vida que ya terminó. Es como que Pedro dijera, ya ha sido suficiente el modo de vida pasado. Eso es lo que denota. Esa forma de vida es propia de la condición perdida del pasado del creyente, ¿no? Antes de su conversión a Cristo. Para eso va a dar una relación de pecados, ¿no? Propio de los hombres. Va a nombrar una serie de pecados, lascivias, concupiscencias, orgías, disipación, abominables idolatrías. En el mundo, sabemos que en el mundo era común la idolatría, las deidades, orgías, fiestas que mezclaban el alcohol con el desenfreno, embriagueces, lascivias, concupiscencias, ¿no? Después va a decir, a estos, o sea, a los gentiles, a los que no conocen a Dios, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Como el cristiano no está alineado, resalta, no está alineado con todos estos vicios y cambió ese estilo de vida, llama la atención. La conducta de santidad de un cristiano sorprende en un mundo corrupto. Por eso dice, a ellos les parece cosa extraña, es decir, la sociedad se asombra del cambio sufrido en la vida del cristiano. El creyente ha sido separado del mundo y esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, y ya no practica lo que es natural en él, porque ya ha sido separado del mundo, o sea, del mundo no en tanto lugar donde habitamos, no de planeta Tierra, sino de ese sistema de creencias y de pensamientos que está alejado de Dios. De eso es lo que estamos alejados. No significa que nos recluimos en un monasterio. No es ese mundo al que se refiere Juan. Es el mundo, el sistema de creencias que es contrario a la voluntad de Dios. Nosotros, nuestras creencias son diferentes. Nuestra manera de vivir es diferente porque nuestra mente es diferente. Es interesante la firmeza que tiene Pedro al hablar de un correr en desenfreno de disolución. O sea, correr hacia el mismo desenfreno. O sea,
No se trata de una práctica relativa del pecado, sino de un desbordarse buscándolo, amándolo y practicándolo continuamente. De manera que ninguno de los que se asombra pueden entender lo que sucede a los creyentes, porque el desenfreno de solución es un estado de la mente del perdido, ¿entienden? Que se ha vuelto absolutamente corrupta, pensando solo en solo cómo satisfacer las pasiones corrompidas. Y como su mente está solamente con ese objetivo, no puede entender la vida del cristiano y las actitudes del cristiano. Y dice, y os ultrajan. De manera que la hostilidad del mundo rodea al verdadero creyente. Pedro viene refiriéndose ya desde el comienzo de la epístola al sufrimiento que produce el compromiso de santidad en la vida cristiana. Aquí añade una razón más para entenderlo. Los malos no pueden soportar la luz de la vida del creyente y lo denigran. Hay personas que no pueden soportar esa conducta, les molesta la conducta de un cristiano que no dice palabrota, que es honesto. O sea, no solamente que no la entienden, sino que ya les irrita, les molesta, porque en cierto sentido es acusatoria para ellos. Dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Qué interesante, los impíos maltratan a los creyentes y los degradan, ¿no? Según lo que parece son vencedores y los justos parece que son los que pierden ante ellos, pero esa hostilidad, lo que dice Pedro, es que recibirá la recompensa porque van a dar aquellos gentiles que están atacando a los cristianos darán cuenta de sus actos. Y es una expresión propia del ámbito judicial, referida a quien es llevado ante un juez. Sus acciones malignas van a ser traídas a juicios. Lo que menciona Pedro es que ese juicio va a ser inminente, prontamente. No solamente indica que el juicio será rápido, la palabra que utiliza un adverbio en griego, sino que el juicio está cercano. No solo darán cuenta de los actos, sino de las palabras con las que se burlaron contra los creyentes, sino que serán traídas, o sea, no van a quedar en el olvido, sino que serán traídas en juicios ante Dios. El juicio que alcanza a vivos y a muertos, como dice la expresión en este versículo, es una forma de expresar a todas las generaciones, tanto a los que vivan al final de los tiempos, cuando el Señor venga, como las que hayan muerto antes. Aquellos que no se hayan arrepentido van a ser traídos a juicios. De manera que Dios está preparado para ese juicio imparcial, juzgando de ese modo a los que se oponen y causan tribulación y traen ofensas hacia su pueblo. Dice así, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, para que vivan en espíritu según Dios. Para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Muchas interpretaciones ha recibido. Qué versículo más polémico este. Posiblemente deba entenderse este versículo, la interpretación más concordante con respecto a todo ese contexto es que los muertos, aquí se refiere a creyentes que han muerto a causa del testimonio del Evangelio, ¿no? A lo largo del tiempo de la historia de la Iglesia, antes del traslado de esta a la presencia del Señor. Y debe entenderse así, en ese sentido. Estos fueron juzgados, condenados, estos cristianos, en opinión de los hombres a causa de su fe. De ahí que Pedro escriba, juzgados en carne según los hombres, acusados ante tribunales humanos, fueron condenados a muerte y ejecutada la sentencia. Pero viven para Dios. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, o debe traducirse esa palabra, es inminente. Es importante que la iglesia primitiva tenía ese sentido de la inminencia de la venida de Cristo. Sed, pues, o sea, debido a que todas las cosas, el fin de todas las cosas se acerca y es inminente, debido a eso hay que ser sobrios y velad en oración. Los problemas, las dificultades temporales
los sufrimientos y las acusaciones injustas tienen un límite temporal. La historia humana corre hacia un final, el juez está preparado para actuar y la salvación en su etapa final, que es la glorificación, está próxima. El final de todas las cosas, cuando habla acá Pedro, no significa la terminación de todo, sino el cierre de una etapa en la historia y la apertura de otro. El tiempo de la opresión contra los creyentes está a punto de terminar. A veces estamos orando por hermanos que están perseguidos en países como determinados lugares de África, en Corea, incluso en América hay lugares donde se persigue a los cristianos y hay una lista mundial de persecución. Tienen un límite temporal. Un día, ese tiempo va a terminar y el Señor va a regresar y el juicio se va a establecer. La vida cristiana cambia de estilo cuando se vive a la luz del retorno de Cristo. Es cierto que han pasado casi 2000 años desde la promesa del Señor y aún no se ha cumplido, pero no cabe duda que la promesa de Dios tiene un seguro cumplimiento. Por tanto, si en el tiempo de los apóstoles esperaban ese inminente regreso, mucho más es inminente para nosotros y debemos esperarlos. Eso exige, esa venida de Cristo, exige una determinada conducta por parte del cristiano. Pedro demanda sensatez, que denota ser sano de mente. Sensatez es tener una mente sana. En un mundo que tiene una mente enferma por el pecado, el creyente está llamado a tener una mente sana, una mente conforme a la voluntad de Dios. Pedro llama a no perder la cabeza, ¿no? Podríamos decir en un lenguaje coloquial, no pierdan la cabeza, mantengan una mente sana, equilibrada, libre de cualquier problema espiritual. Es tener el control de la forma de pensar conforme a la voluntad de Dios y no bajo el inestable y muchas veces cerrado pensamiento personal. Eso es ser sobrios, ¿no? No dejar que nuestra mente ande como una barca de aquí para allá, a veces bajo lo inestable de nuestras emociones, sino que afirmemos nuestra mente en la voluntad de Dios. Se vincula también la sobriedad, es importante, con la oración. Ser sobrios se traduce a veces en ocasiones como, además de la mente sana, como estar despiertos, como despejados para dedicarse a la oración. Esto equivale a tener una mente despejada con respecto a problemas. Pedro va a estar hablando de problemas que pueden generar perturbación en la mente en esta carta, pero es necesario en la vida en la que no haya pecado oculto sin confesar, y esto es muy importante. Dios demanda aquí un despojarse de todo peso y de pecado para la oración también. Y sabemos que la oración es una necesidad que tenemos como cristianos. No solo debemos conocer y estudiar la Biblia, sino debemos estar orando. San Agustín decía, cuando yo oro, le hablo a Él. Y cuando leo la Biblia, Dios me habla. Y ese es ese diálogo que se establece. Ya los padres de la iglesia, o sea, autores, los primeros autores cristianos, hacían énfasis en ese diálogo, la oración y la lectura de la palabra de Dios. El estudio de la Biblia ha de acompañar a la oración. Y Pedro sabía, por experiencia propia, las consecuencias de no velar en oración por lo que le ocurrió en el Getsemaní, ¿se acuerdan? Donde la tentación lo encontró sin los recursos del arma de la oración, a pesar de la advertencia de Jesús, velar y estar en oración. Dice el versículo 8, y ante todas las cosas, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Dice que el amor es el vínculo perfecto, en otro pasaje de la Escritura, ¿no? En otro pasaje de la Escritura dice Pablo que el amor es el vínculo perfecto, y acá lo dice, ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. Entre vosotros y evidentemente con todos. Porque el amor cubrirá multitud de faltas. En medio de todos los conflictos, ahora tratando de centrarnos en el pasaje, en el contexto
en medio de todos los conflictos, pruebas, acusaciones de los hombres, murmuraciones y todos los problemas que pueda generar el mundo, el amor entre los hermanos tiene que mantenerse, porque es el amor entre los hermanos lo que solidifica y une. El amor con el que el creyente ama es el amor de Dios derramado en el corazón por el Espíritu Santo, indudablemente, como dice la carta a los romanos. Es un amor no fingido y forma la base de lo que es la vida cristiana. Esto cumple el mandamiento de Cristo también. El amor es el distintivo del cristiano. Es un mandamiento y es un distintivo. Pedro demanda esa expresión de amor que debe manifestarse, como se aprecia en el contenido de la epístola, en todos los órdenes de la vida cristiana. Este amor que manda Pedro, en la familia, en la relación laboral, generando respeto con los amos también, como va a mencionar, también en la iglesia, en cuyo caso el amor hacia los hermanos tiene que ser destacado entre todo. Y el resultado de ese amor que tienen que tener entre los cristianos, está hablando de la comunidad cristiana, y no quiere decir que no haya que tener amor hacia los que no conocen a Dios, pero ahora está hablando de la comunidad cristiana, cubre multitud de pecados, como también lo dice Santiago. Algunos entienden que se refiere que el amor de Dios, el amor divino, cubre pecados en la obra de la salvación. En la obra salvadora, Dios cubre multitud de pecados. Otros entienden, otros intérpretes de la Biblia, eruditos, que los cristianos, que es una exhortación a los cristianos para que pasen por alto el pecado de los hermanos. Sin embargo, el amor bien entendido denuncia el pecado. De manera que este amor acá que cubre los pecados no significa el amor que pasa por alto el pecado, porque eso ya no sería amor. El amor verdadero no es el que pasa por alto del pecado y dice, sí, todo está bien. No, todo está bien. Sino es el que habla con la persona que está haciendo algo mal, la confronta, la persona se arrepiente, vuelve a Dios y esos pecados, al arrepentirse de lo que venía cometiendo y de los que cometería en el futuro, son cubiertos, porque Dios los perdona. No hay perdón de pecados si no hay confesión y arrepentimiento. Pero el amor es fundamental en ese sentido. Si yo veo a algún hermano que está en pecado, que está haciendo algo que está mal, voy y hablo con el hermano. No salgo corriendo y le digo al resto de lo que está haciendo fulano. Es entre él y yo. Si yo lo veo que está haciendo las cosas mal, voy y hablo con mi hermano a solas. Si me escucha, lo he ganado, dice el Evangelio. Has ganado a tu hermano. Y en ese sentido, al él arrepentirse por causa del amor que yo tengo y lo exhorto, los pecados son cubiertos. Los pecados son cubiertos. Aquel que es murmurador va a hablar de los hermanos. Aquel que le gusta la murmuración va a hablar. Pero el restaurador ora por los hermanos y los exhorta primero personalmente. De manera que el verdadero creyente, lo que habla acá, y el verdadero norte de este amor, no está interesado en divulgar la falta de la persona, sino está buscando restaurar a la persona. Dice, hospedaos, versículo 9, los unos a los otros sin murmuraciones. Sin murmuraciones. Los creyentes tenemos la obligación moral de ser hospedadores. Y fíjense, una de las condiciones de los que tienen liderazgo en la comunidad, en las congregaciones locales, uno de los requisitos exigidos para reconocerlos como tales es que el obispo sea hospedador. Dice Timoteo y dice Tito. Nuestro Señor menciona la hospitalidad como expresión de la realidad de la fe. Dice Jesús en el Evangelio, fui forastero y me recogisteis. Y esas obras de ser hospedador, las obras de amor, indudablemente ponen de manifiesto la condición de salvo. Los creyentes, era muy importante en esta época la hospitalidad porque no había lugar, los lugares que habían eran lugares de mala reputación, y la única manera para los predicadores itinerantes que andaban por lugares de ir de un lugar a otro era estableciéndose en la casa de los cristianos.
De manera que por eso la Biblia le da un valor a la hospitalidad muy grande, y por eso también las exhortaciones que puedan ocurrir algunas cosas en el acto de hospedar a alguien, hospedados sin murmuraciones, ¿no? La Didaché, o la doctrina de los apóstoles, que es un escrito del siglo I, que establece algunas normas en la comunidad. Y este libro no está en la Biblia, es una literatura extrabíblica, pero que es del siglo I, es contemporáneo de los evangelios, y muy cerca del Evangelio de Juan. Como ya esta costumbre de hospedar podría darse a abusos por parte de aquel que era hospedado, se dice que aquel que se va a hospedar se hospede por 2 días. Si al tercer día no trabaja, es un sinvergüenza. Eran muy prácticos los cristianos de la comunidad antigua, ¿no? Pero acá lo que está mencionando Pedro es que la hospitalidad, cuando uno va a hospedar a alguien, tiene que hacerse sin murmuraciones. El término para murmuraciones es muy gracioso, ¿no? Porque es como el sonido de una abeja, es el refunfuñar entre dientes, es como alguien que está hablando así como algo que no se entiende, no lo está haciendo claro, ¿no? Es algo entre dientes, en señal de enojo o desagrado. Dice el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Acá está empezando otra sección, ¿no? Todos tenemos dones, sea en el orden natural o aquellos dones que son espirituales, pero todos tenemos algún talento con el cual nacemos y somos buenos para algo. No hay alguien que diga yo soy un bueno para nada, no existe. Algún don natural tiene, pero aparte de esos dones naturales con los cuales nacemos y Dios nos los otorgó, los creyentes son dotados de los dones de la gracia, como se llaman, ¿no? El Señor da personas dotadas con algunos dones a la iglesia a lo largo del tiempo para la edificación de la iglesia. No hay ningún creyente que no tenga alguno o alguno de los dones, ¿no? Es importante que la palabra para gracia es charis y la palabra para dones es charisma. La gracia de Dios da los charisma. La charis de Dios da los charisma. La gracia de Dios entrega los dones. Y una cosa muy importante a aquellos que están anhelando o pidiendo por los dones, y es que los dones son dados por determinación soberana del Espíritu Santo y reparte a los creyentes como Él quiere, como dice Pablo. De manera que el don es un regalo de la gracia y son dados, como dijimos, para capacitar al creyente para realizar determinado servicio o ministerio. De manera que un ministerio es la utilización de un don determinado que Dios nos da. Y acá hay algo que debe entenderse bien en el tema de los dones. Nadie recibe el don que quiera por más que lo desee, e incluso por más que ore, puesto que no es una respuesta al don a la petición del creyente, sino que es acción soberana de Dios. Tengo el don que Dios en su soberanía me da porque Él quiere utilizarme en esa área o quiere que desarrolle un ministerio en esa área, un servicio en esa área. Los dones son manifestaciones de la soberana voluntad de Dios. Y otra cosa es importante también que mencionemos aquí. Cuando Dios nos da los dones, es como que Dios entrega una porción de su gracia para que cada uno la administre sirviendo con ella a los demás. Los dones no son para mi servicio, los dones son para el servicio de los demás. El don no apunta a mí, el don apunta para que todos los demás puedan servirse de él y ser edificados en ese don. No hay nada que pueda distinguir a un creyente de otro, sino el hecho de que todos somos siervos de Dios. Los dones de Dios son diversos, son diversos. Habla de la multiforme gracia de Dios. Multiforme gracia de Dios. La palabra poikilos es como cuando uno mira si ustedes vieron la arena, vieron un granito de arena y lo miran a la luz del sol, van a ver como que parte un arco iris. Es como multiforme los colores que parten de ese granito de arena. De ahí la idea de esta palabra multiforme gracia de Dios
o variopinta gracia de Dios, podríamos decir, que es de muchos colores la manera de manifestarse la gracia de Dios. De manera que no hay una lista de dones determinadas en la Biblia, por más que vemos alguno enumerado, porque es variopinta o multiforme la manera en que Dios se puede manifestar y los dones que son dados a los creyentes. Dice, con respecto a los dones, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Cristo. En cualquier caso, siempre la enseñanza tiene que sujetarse a lo que es la palabra de Dios, porque es una exposición de la misma. Es una proclamación hecha en nombre de Dios y tiene que ver con la transmisión de un mensaje fundamental establecido por Dios, donde haya una persona que está exponiendo la palabra de Dios, no diciendo cualquier cosa, sino exponiendo el mensaje de Dios, tal como Dios lo muestra en su palabra. Dios me está hablando. Tengo que tomarlo como un mensaje que viene de parte de Dios y así debe ser aceptado y así debe ser obedecido y así lo hizo Jesús. Y acá lo que dice el versículo, si alguien hable conforme a la palabra que Dios da. O sea, no es cuestión de charlas, de reflexiones, de vanas palabrerías, de hacer un monólogo, un stand-up en la hora de la predicación, sino de proclamar la palabra que viene de Dios, que Él mismo revela en su palabra, como Pablo lo llama, el buen depósito. Cada vez menos vemos predicaciones que son expositivas y cada vez vemos más predicaciones, lamentablemente, que son motivacionales, donde todo es prosperidad, donde se nos ha metido determinada terminología que viene del norte, donde yo soy esto, yo soy lo otro, y estamos cansados de escuchar predicaciones huecas, vacías, donde lo único que quieren es exaltar el yo de la persona, yo soy poderoso, yo decreto, yo hago esto, yo hago lo otro, y no ver el valor de la palabra de Dios cuando se expone, el valor de la palabra de Dios cuando se expone. La palabra de Dios tiene que ser expuesta, y de esa manera es como se va a instruir al creyente de una manera sana. Pedro advierte que el que predica como instrumento en mano del Espíritu ha de enseñar la palabra de Dios. De ahí que aquel que ministra apoyado en el poder de Dios no puede ser sino un creyente humilde, ¿no? Dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministre conforme a las palabras de Dios. Después, para terminar, habla de los padecimientos como cristianos, ¿no? Que no se sorprendan del fuego de prueba que ha sobrevenido. Versículo 12 al versículo 19 habla de la persecución, de la prueba. ¿Qué podemos decir de ese versículo ya para ir terminando y no alargando más el tiempo? No hay vida en la fe que no necesite ser probada. No hay experiencia de fidelidad que no padezca confrontación. Si no, no hay fidelidad. ¿Cómo puedo probar fidelidad si la fidelidad no es confrontada? ¿Fidelidad qué? Si no se confronta la fidelidad. La fidelidad es fidelidad en tanto tal que yo voy en un sentido y algo se opone y yo quiero seguir en ese sentido. Eso es fidelidad. No existe la vida cristiana libre de pruebas. Son parte de la vida cristiana. En tanto que el que murió por mí fue probado y terminó con el pecado en la carne. Y nos dice que nos armemos de ese mismo pensamiento. La prueba tiene un valor positivo para nosotros como cristianos. Es que trae gozo, nos llama bienaventurados y trae madurez espiritual. La palabra de Dios nos insta a ser fieles, a no asombrarnos del fuego de prueba que ha sobrevenido, sino gozarnos porque somos llamados bienaventurados y no sufrir de una manera que lo merezcamos, sino que cuando padezcamos por causa de Cristo, dice al final, no como malhechores, sino por causa de Cristo, glorifiquemos a Dios por ello, sabiendo que somos bienaventurados.